escalofriante encuentro con el fantasma del soldado en Gettysburg, Estados Unidos. Claire Williams, un periodista de 29 años con un interés peculiar en fenómenos paranormales, decidió realizar un documental sobre los espíritus que, según las leyendas locales, acechaban el campo de batalla de Gettysburg. La emoción de su nueva aventura era palpable. Contrató un equipo de filmación y se dirigió a Pensilvania. Al llegar al pueblo de Gettysburg, se hospedaron en un pequeño motel llamado Inn of the Spirits. El lugar tenía una atmósfera peculiar, como si las paredes estuviesen susurrando historias olvidadas. Temprano al día siguiente, Claire y su esposo se dirigieron al histórico campo de batalla. El aire estaba cargado de una energía inquietante. Decidieron comenzar grabando en esta área, conocida como el Cemetery Hill, donde muchos testigos afirmaban haber visto figuras sombrías y escuchar lamentos de soldados caídos. Todo iba según lo planeado hasta que uno de las cámaras, Mark, comentó que sentía como si alguien lo estuviese observando. Claire, intentando mantener la profesionalidad, le aseguró que era solo el estrés y la atmósfera del lugar. Claire había programado una entrevista con un experto local en la historia de Gettysburg, el profesor Robert Langley. Durante la entrevista, Claire le preguntó sobre la actividad paranormal en el área. El profesor, con un tono serio, dijo que, aunque no creía en los fantasmas, muchos testigos respetables afirmaban haber experimentado eventos inexplicables. Más tarde, al revisar las grabaciones, Claire notó una figura borrosa de un hombre con uniforme militar en el fondo. El equipo se mostró escéptico al principio, pero no pudieron explicar el origen de la figura. Impulsada por lo que había visto, Claire decidió realizar una investigación nocturna. Contrató a un guía, Daniel, que afirmó ser sensible a las energías paranormales. A pesar de su escepticismo inicial, Claire no podía ignorar la seria atmósfera que Daniel aportaba. Alrededor de la medianoche se encontraban cerca de The Slaughter Pen, cuando Daniel se detuvo de repente. Parecía como si estuviese escuchando algo que los demás no podían. Minutos después, una fuerte ráfaga de viento sopló y Daniel cayó al suelo, gritando de dolor. Claire intentó ayudar a Daniel, pero en ese momento, una figura apareció frente a ellos. Era un hombre con un uniforme de soldado de la guerra civil. Se veía real, pero había algo etéreo en él. Miró a Daniel, luego a Claire, y dijo con voz vacía: «Déjenme en paz». Desapareció tan rápido como había aparecido. Claire decidió dar por terminado el documental. Era evidente que habían tocado algo que no debían. Daniel se recuperó físicamente, pero insistió en que algo había cambiado en él desde aquel incidente. Meses después, Claire recibió una llamada del profesor Langley. Un nuevo equipo de arqueólogos había encontrado los restos de un soldado en el lugar exacto donde habían experimentado la aparición. Se identificó al soldado como el teniente Samuel Harper, un hombre que había desaparecido durante la batalla y nunca se encontró. Claire no pudo evitar preguntarse si lo que habían experimentado era real o solo producto de su imaginación colectiva. Pero una cosa era segura: algo escalofriante habitaba en Gettysburg, algo que quizá nunca se comprenda del todo. A pesar de su resolución de no volver a Gettysburg, Claire sintió que había algo inacabado. 6 meses después del escalofriante evento, recibió una invitación para una conferencia sobre historia militar que se celebraría en el mismo pueblo. Aunque reacia, sintió que era una señal y decidió asistir. En la conferencia, el profesor Langley presentó nuevos hallazgos sobre Gettysburg
que incluían diarios de soldados desaparecidos. Durante una conversación posterior, le reveló a Claire que desde que ella se fue, las apariciones y eventos extraños en el campo de batalla habían aumentado dramáticamente. Un periodista local, Sarah, se acercó a Claire durante la conferencia. Sarah había estado investigando los extraños fenómenos de Gettysburg y había reunido testimonios de residentes locales que afirmaban haber visto soldados espectrales y escuchar disparos y gritos fantasmales. El primero fue un hombre que se identificó como John, un veterano de guerra que se había retirado en Gettysburg. Afirmaba que mientras paseaba a su perro cerca de Whitfield, había notado que el animal se mostraba nervioso. Luego, en la penumbra, vio lo que parecía ser siluetas de soldados avanzando entre los árboles. Podía oír murmullos y pasos, como si una unidad estuviera en movimiento. Pero cuando encendió su linterna, no había nadie. Otra testigo, Emily, una joven estudiante de historia, contó que estaba en el Round Top Hill tomando fotos para su tesis. Revisando las imágenes más tarde, se percató de figuras borrosas vestidas con uniformes militares en algunas de las fotografías, específicamente en lugares donde sabía que no había nadie más presente. Robert, un guía turístico del lugar, compartió algo aún más espeluznante. Durante el recorrido nocturno, escuchó claros sonidos de disparos y gritos que parecían venir de Devil's Den. Corrió hacia el lugar con su grupo, pensando que tal vez alguien necesitaba ayuda. Lo que encontró fue un espacio vacío y un aire mucho más frío de lo normal para una noche de verano. Al día siguiente revisó viejas fotografías del área y se percató que los gritos y disparos coincidían con una emboscada que había ocurrido allí durante la Guerra Civil. La recopilación de estos testimonios por parte de Sarah no solo aportó evidencia adicional para la investigación de Claire, sino también reveló un patrón. Las apariciones y fenómenos parecían estar atadas a estas áreas específicas del campo de batalla y eventos concretos de la guerra. Decidida a ir más a fondo, Claire aceptó la oferta de Sarah para colaborar en una nueva investigación. Claire, Sarah y un equipo reducido decidieron quedarse en un antiguo hotel del siglo XIX que también tenía fama de estar encantado. La primera noche, Sarah afirmó que escuchó pasos en el pasillo y vio la sombra de un hombre con sombrero de copa pasar por su ventana. La atmósfera se volvía más densa con cada hora que pasaba. Al revisar los archivos del hotel, Claire encontró un diario antiguo, escrito por un soldado desconocido. El diario describía una batalla en el lugar exacto donde ella y Daniel habían visto la aparición. Más sorprendente aún, el diario terminaba con la frase: "Si alguien lee esto, por favor, déjenme en paz. Estoy atado a este lugar y no puedo irme". Movidos por el nuevo hallazgo, Claire y Sarah decidieron volver a The Slaughter Pen a medianoche. Esta vez llevaron cámaras de alta tecnología y equipo de grabación de audio. Justo cuando pensaban que no pasaría nada, escucharon un grito a lo lejos. Cuando encendieron las luces, allí estaba la misma aparición, el teniente Samuel Harper, pero esta vez llevaba un semblante más tranquilo y simplemente desapareció, dejando a Claire y Sarah atónitas, pero de alguna forma aliviadas. Claire finalmente publicó su documental, incluyendo todas las experiencias y testimonios. Se volvió un hito en investigaciones paranormales, pero más que eso, llevó a nuevas investigaciones históricas que ayudaron a identificar soldados perdidos y proporcionó algún tipo de cierre a las familias que todavía buscaban respuestas. Sin embargo, las apariciones en Gettysburg no cesaron. Al contrario, se convirtieron en parte del tejido inquietante
que componen la rica y trágica historia del lugar. Claire continuó con su carrera, pero nunca olvidó lo que vivió en Gettysburg. Al final, dejó una copia del diario en el museo local, esperando que el teniente Samuel Harper finalmente encontrara la paz que tanto buscaba. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías, basadas en hechos reales, que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.